El concepto progreso tiene una noción, tiene un origen, primero eurocéntrico, segundo occidental, tercero antropocéntrico. El agua que ellos tomaban ahí estaba contaminada, ¿ya? Y contaminada no solamente con materias fecales, etcétera, que salían de ahí, sino que con metales pesados. Aquí, por ejemplo, nosotros pedíamos que nos trajeran agua potable por la contaminación, o sea, algo que nosotros tenemos que tomar, o sea, tenemos que tomar agua. ¿Cómo se lo va a negar eso? Claro. ¿Cómo se lo va a decir que usted no tiene derecho a lavarse, usted no tiene derecho a tomar esta agua? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Qué hicimos nosotros? Eso es lo que nosotros, como dirigentes, siempre se vio esa parte. ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué error cometimos para...? Es un castigo, o sea, esto directamente un castigo. El accidente de hoy no está causando ningún daño ambiental. Lo que está causando es un daño a la imagen de la compañía, nos está causando un daño a la credibilidad con las autoridades. Esta empresa ha venido a dividir familias, padres contra hijos, hermanos, amistades de toda una vida. En este momento no se hablan, no conversan, e incluso se ha llegado hasta enfrentamientos en la mar, enfrentamientos en la tierra. Una fuerte división. Para este sector la celulosa ha sido sumamente negativa. Mis lágrimas. Aquí la indemnización que pagaron por las tierras, por las expropiaciones que se hizo, ellos pusieron los precios, los mapuches habían puesto solo los precios, pero ellos no quisieron. Obras Públicas se impuso, sino y le hacían la expropiación a través de la fuerza militar o de carabineros. Eso planteó. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una pelea que antiguamente aquí hubo en Villatube al frente, donde está ese corte, porque ese era plano, más o menos como lo que cuentan los viejos antes que pasara la ruta. Lo desarmaron y lo dinamitaron. Y ahí estaba el Villatube. Y el Villatube, ahora por la presión, digamos, de la comunidad, la lucha, la fuerza que se dio, la unidad, tuvimos que obligar a Obras Públicas a reconocer los daños culturales. Los conflictos que se han generado en las comunidades los ha dirigido el gobierno regional, los intendentes, los distintos que han habido. Primero fue Eduardo Klein, después fue Óscar El Tit y ahora Nora Barrientos. Los tres han dirigido las acciones que nosotros hemos calificado de terrorismo de Estado, porque ellos, mediante recursos, mediante el anuncio de entrega de galpones, sed con malla, fertilizantes, estaca, incluso casa, vivienda, mediante el anuncio de la entrega de esos bienes, le piden a la gente que cambie su opinión y deje de resistir al proyecto. La legislación internacional, más que nacional, define el progreso en concordancia y armonía con los valores y con las prácticas, en este caso de las comunidades indígenas. Así se define el progreso a nivel internacional, con la participación, con la toma de decisiones, con el involucramiento de las comunidades en el desarrollo productivo. Sin la participación de las comunidades o de cualquier sistema natural que exista, eso en realidad, con el respeto al entorno, al medio ambiente, en ese contexto entendemos nosotros el desarrollo y el progreso. De alevosía, de empresarios ambiciosos que actúan con cobardía, bajo terror de estados como aplican la tiranía. En el nombre del progreso es mierda de hipocresía. Son víctimas y consecuencia producto de alevosía, de empresarios ambiciosos que actúan con cobardía, bajo terror de estados como aplican la tiranía. En el nombre del progreso es mierda de hipocresía.